Arratsaldeon, ongi etorri ekitaldi honetara. En el marco del Día Mundial de los Océanos buscamos una mirada integral al cambio climático desde el punto de vista del océano, el sistema que mejor refleja los profundos cambios que está sufriendo la Tierra. El océano es el mayor regulador climático del planeta y tener la capacidad de obtener datos de los cambios que experimenta permite anticipar riesgos y aportar la evidencia necesaria para adoptar decisiones que aseguren un futuro más sostenible. Hoy, en un nuevo evento del Donostia Sustainability Forum, nos acompaña Rogelio Pozo, director general del Centro de Investigación Marina y Alimentaria ASTI. En su charla Océanos en Cambio, información científica para anticipar y actuar frente al clima, explicará precisamente cómo la evidencia científica se va sumando para aportar datos, para aportar evidencias que indiquen cómo se están produciendo todos estos cambios. El Donostia Sustainability Forum es un proyecto enmarcado en los cursos de verano de Euskal Herriko Unibertsitatea y cuenta con el patrocinio de Kutxa Fundazioa, el Ayuntamiento de Donostia y la Diputación Foral de Guipúzcoa. La charla se titula Océanos en Cambio, información científica para anticipar y actuar frente al clima. Arratsaldeon. Cuando me llamó José Ignacio Asensio y me presentaba a hablar sobre los océanos y cómo estaba afectando el cambio climático, dije, pero si hay tantos datos, hay tanta información, ¿qué puedo aportar? Y él me insistió y, bueno, como tiene gran capacidad de convencimiento, pues acepté. Y os voy a tratar de dar información, datos, de lo que es desde una visión global de lo que es el océano, algo general que ocupa todo el planeta, a lo local, para que veamos que al final todo lo que está pasando a nivel global tiene impacto en lo local y que todas las personas, todas las instituciones, todas las empresas somos responsables de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Anticipo que soy un poco pesimista respecto al futuro que nos deparará posiblemente la evolución del cambio climático y sus implicaciones en general sobre el planeta Tierra, pero especialmente sobre el tipo de vida que tenemos. Y voy a tratar de daros datos. Yo creo que lo primero que tenemos que tener es información que es algo general y que todos yo creo que alguna vez hemos oído hablar de lo que es el océano. El océano al final es el soporte vital del planeta. Ocupa el 71% de la superficie, el 97% del agua disponible está en el océano, genera el 50% del oxígeno que respiramos. Se estima que hay unas 250.000 especies marinas, la mayoría de ellas sin catalogar, y aproximadamente entre el 25 y el 30% del CO2 que generamos como consecuencia de nuestra actividad lo absorbe el océano. Sabemos menos del océano que del universo. Ahora queremos ir a Marte, nos vamos a gastar miles de millones de euros en ir a Marte. Yo no estoy en contra de la ciencia de ir a Marte, pero algo tan básico y fundamental como para la vida en el planeta, que es el océano, se está invirtiendo en general muy poco y cada vez menos. ¿Qué implica todo esto? Pues implica, como os estaba señalando, que es el pulmón. El océano es el pulmón azul. El fitoplancton, las plantas marinas producen cerca del 50% del oxígeno que respiramos. Es decir, tal y como se comporta la respiración del fitoplancton, es la calidad del aire que tenemos en el planeta. Amortigua, a través de esa capacidad de absorción, la mayoría del ritmo del calentamiento global que estamos provocando como especie. Capta calor, más del 90% del calor que estamos generando lo absorbe el agua del mar. Y los manglares, las marismas, las praderas, secuestran carbono a un ritmo mucho mayor que lo hacen las selvas tropicales. Si el océano no está sano, el calentamiento sería mucho mayor. Con lo cual es importante cuidar el océano si queremos cuidar la vida en el planeta. Pero el océano, aunque pensamos que es infinito, realmente es finito y está ya dando síntomas, graves síntomas, de que empieza a saturarse en toda esa capacidad que tiene de regular la temperatura, de regular también la cantidad de CO2 que absorbe y de el oxígeno que genera.
la captación de calor en el océano en la época 1990, la década de 1990-2000, era la mitad de lo que está produciéndose en el 2010 al 2020. Se está además acidificando porque la absorción de CO2 produce un incremento de la acidez. Se está, a consecuencia de ello, perdiendo oxígeno en el agua. Y se estima que entre 70 y 90% de los corales pueden perderse, especialmente con escenarios de 1 más 1,5 grados centígrados en el planeta. Cuando hablamos de cambio climático, y especialmente en los últimos años, hay gente que cree, hay gente que no cree. Yo creo que no es cuestión de creer o no creer, es cuestión de que esto va de matemáticas y de física, de leyes que se cumplen. Y va sobre todo de hablar de futuro. Quizás la ciencia hoy en día no puede decir cuándo van a ocurrir las cosas con exactitud, pero lo que sí puede decir es lo que va a ocurrir si se dan ciertas circunstancias. Y esto tiene que ver mucho con el tipo de vida que tenemos. Al final, estamos continuamente hablando de valor económico, de cadena de valor, cuando realmente lo que tendríamos que hablar es de cadena de valores. Porque cuando hablamos de cambio climático, nos enfrenta a cada una de nosotras como personas entre el yo egoísta y el yo altruista. Todos queremos el bien para la sociedad, para nuestros hijos, para nuestros amigos, para el futuro. Sin embargo, en el día a día, la cantidad de decisiones que tomamos van en contra de ello. Hablar de cambio climático del futuro es hablar de matemáticas y de física y pasar por las acciones que hacemos cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida. Hace falta valentía, porque significa, antes lo hablábamos, dar malas noticias, generar movimientos contracorriente de lo que está pasando hoy en día. Y nadie quiere hacerlo, porque lo cómodo es dejar que sigan avanzando las cosas tal cual hoy en día las estamos viviendo. ¿Qué es lo que a mí me hace ser pesimista, entre comillas, digo el concepto pesimista de lo que puede llegar a pasar? Pues es la demografía. La Unión Europea apostó, y todos conocemos, hemos oído hablar del Pacto Verde, por una apuesta valiente que ya veis que está hoy en día volviéndose en contra. Están empezando a surgir movimientos en contra de esa apuesta de la transición verde, en el sentido de que no somos competitivos, estamos perdiendo competitividad, nos están llegando productos al mercado europeo que los compramos, producidos en otros sitios que no compiten en igualdad de condiciones, y solo somos el 12% de la población del mundo, y cada vez menos. Evidentemente es una situación compleja. Y es una situación compleja porque en el planeta Tierra hoy vivimos aproximadamente unos 8.300 millones. De esos 8.300 millones, casi el 80% vivimos en lo que se llama el cinturón dorado, que es más o menos el Ecuador, unos cuantos kilómetros hacia el norte y hacia el sur, con todos los estrechos en torno al Ecuador. Como veis, prácticamente el 80% de la población. Y de ese 80% de la población, el 70% viven en ciudades. Y las ciudades cada vez son más grandes y los pueblos más pequeños. Estamos muy acostumbrados a ir la España vaciada, pero también existe la China vaciada. Y cuando las personas nos vamos a la ciudad, incrementamos la renta per cápita, cambiamos nuestros hábitos de vida. Hace 60 años, más o menos, en el planeta Tierra había unos 3.000 millones de personas. China y la India eran en torno al 30% de la población. 60 años después, somos 8.300 millones. China y India siguen en torno a aproximadamente el 30% de la población. Pero las cosas no van a ser en el futuro así. Porque aunque nosotros tenemos una tasa de reposición de natalidad en Euskadi, Europa, China también, de 1, las mujeres en África siguen teniendo 4. En el 2084, que es cuando se espera que se llegará al máximo, Asia tendrá 4.000, África 4.000, hoy tiene 1.500. Una tasa de reposición de 1, si tenemos en cuenta el caso de Euskadi, que una mujer tiene una media de un hijo y lo tiene con una media de 33 años,
y aplicamos un ratio biológico, que es el número de hijos dividido entre 2,1, que son los que generan ese hijo, pues nos sale 0,48. Si eso lo trasladamos dentro de 33 años, y eso lo repetimos dentro de 33 años, la población de Euskadi, en 100 y pico años, se va a quedar en el 5%. No se quedará porque habrá inmigración. Pero eso es lo que va a pasar. Pero en otros sitios no. En Asia y en China no. ¿Y qué pasa además en el mundo? Pues está pasando que la renta per cápita del mundo está aumentando. Aquí tenéis un ejemplo de China. Hace 60 años la renta per cápita era poco más de 200 euros. Ahora está en torno a los 15.000. Prácticamente no comían carne o proteína animal, 7 kilos por persona y año. Hoy, 70 kilos. Para producir 1 kilo de carne, es evidente que no es lo mismo producir 1 kilo de carne de ternera que 1 kilo de carne de pollo. Se necesitan, pues como veis, entre 4.000 y 15.000 litros de agua. ¿Qué implica esto? Que alimentar a 10.000 millones de personas, teniendo en cuenta que hoy ya de toda la superficie terrestre, el 77% que es cultivable se destina a producir alimentos para alimentar animales que nos comemos, y el 77% del agua se destina a producir vegetales para alimentar animales que nos comemos, implica que la propia alimentación va a seguir generando más gases de efecto invernadero, no solo el gases de efecto invernadero CO2, sino también el metano. Pero el tema del cambio climático no va solo de alimentación. Es, como veis, multivariable. Es energía, es transporte, es industria, es agricultura, producción. Son muchas. Entonces, hay que actuar sobre todas ellas. Y nadie está actuando sobre todas ellas. Si tenéis en cuenta lo que os decía que iba de matemáticas y de física, hace 60 años se midió por primera vez también la concentración de CO2 en la atmósfera, en torno a 315 partes por millón. En la época preindustrial había 285, pero es que hace 1 millón de años había aproximadamente 285. 60 años después, cuando de 3.000 hemos pasado a 8.000, estamos en 420 y sigue creciendo. Si hacéis la extrapolación, en lugar de 8.000, con una esperanza de vida media de X años y una renta per cápita X, teniendo en cuenta que una persona a lo largo de su vida generamos cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero, el más 1,28 grados, que es lo que ha incrementado la temperatura terrestre en estos últimos 60 años, se nos va a quedar corta. Esos objetivos del 2015, que se fijaron en París, no se van a cumplir. Los vamos a pasar. ¿Cuánto lo vamos a pasar? Pues no lo sabemos, ¿eh? Pero lo que sí sabemos, consecuencia de ello, es que 1,28 está provocando un calentamiento superficial del agua, está aumentando la temperatura de la masa, la columna del agua, y está provocando el incremento del nivel del mar, ¿eh? Desde 1900 se han subido 20 centímetros a nivel global. Eso ya está impactando, en ciertas islas están desapareciendo y está afectando, lógicamente, con fenómenos meteorológicos adversos, ¿eh? ¿Qué puede provocar todo esto? Pues puede provocar que siga incrementándose el nivel de gases de efecto invernadero, pero además de los gases que generamos como consecuencia de nuestra actividad, si multiplicamos 10.000 millones de personas por las 1.200 a 3.000 toneladas de gases de efecto invernadero que generamos una persona a lo largo de nuestra vida, las proyecciones dicen que nos podemos ir a más de 600 partes por millón de CO2. ¿Y eso qué va a implicar? Pues que evidentemente el más 1,5 lo vamos a superar. ¿Cuánto? Pues no se sabe. Hay distintos escenarios. ¿Y qué pasa si se supera más 1,5? Pues algo que la ciencia está diciendo y que ha llamado los puntos de no retorno. ¿Qué son los puntos de no retorno? Pues son aquellas cosas que se sabe que van a pasar, lo que no podemos decir hoy es cuándo.
va a desaparecer el hielo de Groenlandia. Hay riesgo que parte de la Antártica Occidental también desaparezca. Hay riesgo de que el permafrost, que acumula millones de toneladas de gases de efecto invernadero, se descongele y esos gases salgan a la atmósfera. Es decir, que ya no va a ser solo los gases de efecto invernadero que vamos a ir generando, sino lo que va a implicar estos efectos de no retorno. Y es lo que os decía, es decir, ¿qué es lo que estiman hoy en día las proyecciones matemáticas? Pues que con el tipo de vida que tenemos, con el estilo de vida que tenemos, con más demografía y más vida media y más renta per cápita, pues en el 2050, esos 420 y tantos partes por millón, podemos estar en torno a las 550, 600, sin meter lo que pueden ser los gases que pueden venir, por ejemplo, de descongelación del permafrost. La temperatura del planeta Venus está en torno a los 400 grados. No se explica por qué está más cerca del Sol que la Tierra. Se explica porque en el planeta Venus hay una capa de moléculas que generan un efecto invernadero no equivalente al que tenemos en la Tierra, pero que hace que cada molécula, que cada rayo de energía que entra no sale. Y eso es física. Y eso también pasa en la Tierra. Cuanto más gases de efecto invernadero, se produce un efecto espejo y parte de la radiación solar que el océano puede rebotar, o que parte de la radiación solar que pueden salir de los polos y de la Antártida y del Polo Norte no sale, se queda. Cuanto más gases, más se queda. Y cuanto más se queda, hay un efecto, lógicamente, acelerador. Eso es lo que me hace ser un poco pesimista, que si no cambiamos el estilo de vida, aumenta la población, nos vamos a ciudades, pues vamos camino de más 2, más 3 grados centígrados con esas implicaciones. ¿Y qué pasa en Euskadi? Pues Euskadi no es una burbuja. Lógicamente, esto es planetario. ¿Cómo nos afecta? Evidentemente afecta de maneras diferentes. No le está afectando lo mismo a unas islas en el Pacífico que nos está afectando a nosotros. Pero nos está afectando, y lo medimos. En Euskadi tenemos que aproximadamente el 60% de la población vasca vivimos a menos de 60 kilómetros. 50% de las viviendas se concentran en la franja litoral. 2 de cada 5 actividades económicas se ubican en el litoral. En definitiva, el 100% del territorio de Euskadi está expuesto al cambio climático. ¿Y qué hemos medido? Pues hemos medido que, en el caso concreto del mar, la temperatura de Euskadi aumenta 0,3 grados centígrados por década. Y la temperatura del mar, 0,25. Y aguas superiores a 24 grados centígrados no se habían medido nunca en Euskadi. Solo a partir del año 2000, creo que fue 2022, se empezaron a medir superiores. En definitiva, todo lo que estamos viendo a nivel global lo podemos contrastar con datos a nivel local. Y eso ya no nos cuesta dinero, miles de millones de euros. Está afectando por fenómenos meteorológicos adversos como inundaciones que ha habido a distintos años, y también con temporales que se están produciendo marítimos cada vez más concentrados y con mayor intensidad. Principalmente, lógicamente, está afectando en Donosti, Zarautz, Bermeo, Deva, Orio, es decir, en los pueblos que están cerca del litoral. Como os decía, estamos en una media de prácticamente de 2,5 milímetros al año. Eso implica que en el 2050 puede haber incrementado 26 centímetros y en el 2100 del orden entre 51 y 1 metro. Ya sé que es poco preciso, mucha incertidumbre, dependerá un poco del volumen de gases de efecto invernadero y de esos puntos de no retorno. ¿Implicaciones de ello? Primero, seguimos construyendo en zonas inundables en Euskadi. Habrá un número importante de personas, por eso digo hay que hablar de futuro, y habrá que tomar decisiones valientes de dónde se pueda construir y no. Y lo importante también, donde disfrutamos, más del 70% de las superficies de las playas van a desaparecer. ¿Qué hace la ciencia? Pues la ciencia mide. Medimos cosas, datos, redes que intercambiamos la información y hacemos recomendaciones. ¿Qué datos medimos? Pues medimos distintos tipos de datos. Datos que medimos temperaturas, medimos distintos tipos de parámetros
que nos permiten sacar información y tener esas series históricas. Datos que, lógicamente, tienen que ser localizables, tienen que ser accesibles, interpolables y reutilizables, a disposición de todo el mundo, ¿no? Para que la gente pueda también hacer sus propios análisis con esos datos, ¿no? Con esos datos se hacen modelos y se hacen predicciones que llevan un error asociado, que tienen cierta incertidumbre, es cierto, pero cada vez menos, ¿no? Y ayudan sobre todo a tomar decisiones. Decisiones en relación con emitir alertas, con informar de riesgos, también con concienciar a la ciudadanía. Porque el cambio climático va de lo que hacemos cada uno de nosotros. Y, lógicamente, apoyar a que se desarrollen políticas que ayuden a que se establezcan medidas estructurales y no estructurales, ¿eh? Y aprender para reiniciar todo ese ciclo completo, ¿no? ¿Qué tenemos en Euskadi? Pues en Euskadi tenemos series de indicadores que se agrupan parámetros físico-químicos, atmosféricos, geomorfológicos, biológicos y ecológicos, más de 512.000 observaciones con datos históricos. Muchos datos, ¿eh? Y cuando la gente a veces cuestiona, podemos demostrar con datos que lo que estamos diciendo es cierto. Un ejemplo, hay una red que se llama la red Euskus, que no es solo de Euskadi, pero en Euskadi tiene una serie de temas y hitos importantes, para que veáis un poco también cómo la ciencia ha ido avanzando, desde crear en el 2003 estaciones costeras hasta el 2018 que tenemos gliders, que son una especie de drones submarinos que se pueden meter y pueden estar midiendo la columna de agua durante unas cuantas millas y tomando información a distintas profundidades con distintos parámetros, o vehículos de superficie que puedan hacer esa labor, o boyas que en continuo están dando datos en tiempo real. Toda esa información es lo que nos tiene que permitir, como os decía antes, modelizar, predecir y ayudar a la toma de decisiones. Cuando escuchamos el Teleberri y vemos el Eguraldia, mucho de la información que sale son estos datos. Habitualmente, como los datos que están dando entran dentro de parámetros, no se generan alertas. Pero cuando se generan alertas es porque hay una probabilidad de que ocurran cosas, consecuencia de esa información. Y querría concluir dándoos 10 mensajes. Está claro que el océano sin océano no podemos vivir, hay que cuidarlo, pero el océano está seriamente afectado por el cambio climático. Y un cambio climático que se va a acelerar, que se van a producir cosas, como os decía. La ciencia en este momento no puede predecir cuándo, pero se van a producir, porque es cuestión, como os decía, de matemáticas y de física. Es un problema global. A pesar de que haya negacionistas que piensen que esto no les afecta, esto es global, va a afectar a todo el planeta, ¿no? Es un cambio profundo en el modelo económico el que hay que abordar si lo queremos cambiar, porque ya todo lo que hemos emitido va a seguir estando ahí durante décadas y va a seguir generando un efecto que no lo podemos parar. Si eso lo retroalimentamos, pues va a ser peor, ¿eh? Se necesita información precisa. La ciencia necesita apoyo para poder medir, para tomar información que ayude a tomar las mejores decisiones. La respuesta mejor está en la ciencia. La ciencia no tiene respuesta a todas las preguntas, pero las mejores respuestas a las preguntas están en la ciencia. Y los escenarios futuros. Hay que hablar sobre todo del futuro. Hay que hablar de zonas inundables, hay que estar sobre todo pensando en el futuro y no pensando en el corto plazo como hacemos habitualmente. El camino a seguir, pues como decía, tomar en serio las recomendaciones de la ciencia, seguir apostando por la innovación que nos permita generar cada vez más modelos más precisos y ayuden a la toma de decisiones. La adaptación es posible. Si sabemos que van a pasar cosas, evitemos las que ocurren. Si sabemos que va a haber zonas de inundabilidad, no demos licencias en zonas donde son inundables, ¿eh? Si hay personas que viven en zonas inundables, digámosle que tienen unos riesgos y que ellos toman las decisiones si quieren seguir ahí o no, ¿eh? El esfuerzo colectivo de los gobiernos, empresas y comunidades. Esto no va solo de que lo haga un gobierno o que lo haga un partido político. Esto es la suma de todos. Si entre todos no lo hacemos, pero ya no es un problema solo de Europa. Si todos los países del mundo no lo hacen, es muy difícil que paremos todo lo que está pasando y que va a pasar. Pero para eso requiere valentía y generar un movimiento en contracorriente. Cambiar el estilo de consumo, el estilo de vida que tenemos. Y eso lo decimos desde el primer mundo. Se lo tenemos que decir a los que todavía no han nacido en África, que van a pasar de ser 1.500 a ser 4.000 millones,
que su vida a la que aspiren no es la nuestra. Y no es fácil hacer eso, ¿no? Por eso os decía que no quería trasladaros un desasosiego, simplemente saber que puede ocurrir todo esto, que estamos camino de ello, pero que está en nuestras manos intentar abordarlo de la mejor manera posible, pero que para ello hay que ser rápidos, hay que ser valientes y que hay que apoyar a la ciencia para que aporte la información necesaria para que los políticos, las empresas, a la ciudadanía tomemos las decisiones con la mejor información posible. Y esta es mi presentación y gracias por vuestra atención. Gracias, Rogelio. Abrimos el tiempo para la charla. Iremos pues charlando tú y yo aquí un momento y en un momento dado iremos dando paso también a las preguntas que pueda haber por parte del público. Así que, espero que tengamos tiempo. Tenemos bastante tiempo, yo creo, para abordar muchas cuestiones. Has hablado en varias ocasiones, has citado la cuestión de la valentía y la rapidez. Y esta cuestión de la rapidez me lleva a preguntarte en primer momento ¿hasta qué punto se están acelerando de una forma que la ciencia no preveía los cambios en el océano? A ver, la ciencia trabaja con datos básicos y luego los introduce en fórmulas, entre comillas, y genera modelos, ¿eh? Esos modelos llevan un error asociado. Evidentemente no son modelos precisos. Si uno mira los paneles de cambio climático, pues hay distintos modelos con distintas velocidades que van desde más 1,5 hasta más 5 y pico. ¿Cómo puede haber esas diferencias en la ciencia? Lo que pasa es que esos modelos luego van asumiendo ciertas hipótesis, porque hay una descongelación del permafrost o no. Entonces, lo que se está viendo es que el cambio climático está siendo más rápido, las implicaciones que se están produciendo de calentamiento del agua, acidificación del agua, por no hablar del tema terrestre, centrarnos en el océano, la aparición de migración de especies, cambiando de océanos, adaptándose a los cambios que se están produciendo, pues son cosas que no habíamos previsto. No se había previsto, se sabía que podía ocurrir, pero no se había previsto que pudiera ocurrir tan rápidamente. Hoy en día estamos empezando a ver cosas que los mejores escenarios pues estaban hablando, que se van a producir quizás dentro de 10, 15 o 20 años. Entonces, lo que se está produciendo es ese efecto de aceleración, ese efecto que está provocando el incremento continuo de los gases de efecto invernadero, que cada año incrementan más, y ya lo estamos viendo que es cierto que tenemos para el tema de clima, o el tiempo tenemos una memoria de pez, nos acordamos del de ayer, pero del de hace una semana poco más y del de hace un año no nos acordamos. Entonces siempre pensamos que siempre se han producido fenómenos meteorológicos adversos, se han producido cosas de este tipo, pero no es cierto. Es la primera vez que hay menos glaciares en el planeta Tierra, es la primera vez que la temperatura del planeta Tierra ha alcanzado valores que antes eran impensables, la primera vez que los océanos, la primera vez son las temperaturas que tenemos ahora con los océanos, nunca habían estado. Entonces, lo que está pasando es que está acelerándose el cambio climático, se están dando valores y estamos yendo a escenarios de los más desfavorables. Entonces, un año nos parece que es poco, pero 10 años, si tú analizas los cambios de un año, lo llevas a 10 años, te das cuenta que son significativos. Entonces, es importante actuar rápidamente porque si no cambiamos nada, y precisamente en este momento en el mundo estamos viendo movimientos que no están por la labor de hacer ningún tipo de actuación, pues lo que va a ocurrir es que esas 61 gigatoneladas año pues se van a crecer y se puede todavía acelerar más. Entonces, es importante tomar decisiones cuanto antes. Has comentado algunas ideas relativas a lo que son los escenarios previstos para Euskadi. Por ejemplo, a la vista de cómo se plantea el calentamiento del océano en las costas vascas, en las costas vascas, en el Golfo de Vizcaya y en toda la zona de actuación del sector pesquero vasco, por ejemplo, ¿qué previsiones puede tener este sector así las cosas? Bueno, ya estamos viendo cosas como que si ponemos el foco en una especie como es la caballa o verdel, que yo creo que todos los años esperamos a que llegue por febrero o marzo para consumirlo. La caballa verdel es una especie que se captura en todo lo que es el hemisferio norte, pues más de 1.200.000 toneladas. Aquí capturamos poquitas, muy pocas. En el momento de la puesta se dispersa desde Noruega, Islandia, hasta Euskadi. Viene una cantidad pequeña a esta zona.
Y habitualmente esa cantidad pequeña se reproduce en nuestras aguas, en las aguas del Golfo de Vizcaya. Pues estamos viendo que en los últimos años el centro geométrico donde se producía de alguna manera la mayor concentración de huevas se está desplazando hacia el norte. Es decir, cada vez pone más al norte. Estamos viendo también que especies migratorias como son el atún rojo, que habitualmente viene en primavera, verano a comer, se suele reproducir sobre todo en el Mediterráneo, ya no solo viene aquí, sino que va hasta Noruega y se pesca en Noruega. Eso está implicando que está habiendo parámetros que están indicando que ciertas especies se están desplazando hacia el norte, ciertas migraciones están yendo hacia el norte, buscando esas aguas más frías, en los cuales, aparte, no solo el agua fría, también es el tema asociado al fitoplancton y la comida que se encuentran. Y aparecen especies que antes no pescábamos. Ahora se puede pescar un pez limón, que antes habitualmente no había. Entonces estamos viendo ese desplazamiento que está afectando. Luego se están observando otros tipos de cosas en las cuales todavía no tenemos la respuesta, que es el caso del verdel, que aquí se pesca con líneas de mano, con líneas de anzuelo, que llegan a una determinada profundidad. Bueno, pues últimamente la flota vasca no los pesca. Y una de las cosas que estamos intuyendo y estamos intentando medir es que estamos viendo que se van también a mayor profundidad. Entonces afecta claramente en la actividad del día a día en el sector pesquero. Y además debe resultar complejo prever qué puede pasar en 10 años, en 15 años, en 20 años, cuando muchas empresas del sector precisamente necesitan tener previsiones, ¿no? Me imagino, económicas. Sí, el sector pesquero es un sector peculiar porque depende de los tax y cuotas, es decir, cada año le deciden cuánto puede pescar, es decir, es como si a una fábrica le dice, usted puede trabajar este año 20 días o 50 días. No, es que yo tengo para todo el año, no, pero solo 50 días. Pues el sector pesquero, cuando le asignan los tax y cuotas, al final puede pescar un número de días, porque tiene una capacidad de captura cada barco y tiene regulado. Entonces, ya no solo tiene la incertidumbre de los días que puede pescar, que varían cada año, pero es que ese TAC cuotas depende de la sostenibilidad del recurso. Y esa sostenibilidad del recurso depende de la capacidad de reproducción del recurso. La capacidad de reproducción del recurso está afectada también, y estamos empezando a ver cosas curiosas como la anchoa, que sigue teniendo un buen estado desde un punto de vista de stock. Lo que está produciendo es cada vez una adaptación a un tamaño más pequeño. Entonces, ya no es una cuestión solo de cuánto puedes pescar y cómo lo puedes pescar, sino los cambios que están produciendo las especies, que hace que pescando lo mismo, igual ahora te pagan menos. ¿Por qué? Porque al ser más pequeño, la conservera ya no quiere anchoas tan pequeñas, porque trabajar un kilo con 40 y tantos gramos, es decir, un kilo con 40 y tantos anchoas por kilo, pues es mucho mayor el coste de mano de obra que si manipulas solo 20 y tantas anchoas. Entonces, afecta la adecuación de las artes de pesca y afecta el precio del producto que puede llegar a obtener. Es decir, es un sector de los que ya está sufriendo el cambio climático. Cuando hablabas de la importancia que tiene concienciar a las personas sobre sus propios gestos, sus propias políticas personales de consumo, por ejemplo, a veces no es fácil trasladar ciertas ideas cuando hablamos de emisiones en la atmósfera o de cuestiones que nos resultan un poquito lejanas, ¿no? Ahora, cuando se habla del porcentaje de playas cercanas que van a desaparecer en 30, 40 años. Sí, playa seca, porque tenemos desaparecer la marea, o retroceder, seca, sí. retroceder, o que en marea alta prácticamente no haya arena, o cuando se habla también del efecto de los fenómenos meteorológicos extremos, que en la costa, bueno, pues tienen una afectación ya importante, y habida cuenta de la ultraocupación que hay en la costa. ¿Son quizás estos aspectos los que pueden ayudar a concienciar más a la población? Yo suelo poner un ejemplo que no sé si os pasa. Cuando vas por la autopista y de repente vas a 120, 130 y ves un accidente, de repente levantas el pie del acelerador y vas 10 kilómetros más a 110, 90, depende un poco de lo que hayas visto, ¿no? Pues es cierto, cuando se producen efectos meteorológicos adversos, con afecciones claras, con inundaciones que incluso pueden implicar muertes, como pasó con la Dana en Valencia no hace mucho, o cuando la playa de Zarauz pues te impacta y te conciencia. Lamentablemente se nos olvida enseguida, Ese es un problema que tenemos. Yo creo que en las escuelas hablamos de historia, informamos a nuestros hijos en historia, y es muy importante, hay que conocer el pasado, pero hablamos muy poco de futuro.
creo que hay que cambiar los planes de estudio y hay que poner en las escuelas enseñando a los niños de qué va a ser el futuro y lo que implica el cambio climático y qué implicaciones tienen desde ellos, desde que son jóvenes, en la generación de gases de efecto invernadero. La renta per cápita influye claramente en los gases de efecto invernadero. Si vivimos un mundo occidental en el que consumimos bienes continuos y generamos, en lugar de 1.200 toneladas de gases de efecto invernadero a lo largo de los 70, 80 años de vida media, 3.000, estamos contribuyendo. Entonces, claro, a veces por un gesto simple de que compro por internet una cosa, bueno, tampoco es tanto, ¿no? Y es ese egoísta, altruista que decía al principio, y lo hacemos. Pero si no tenemos una coherencia en el día a día, cada uno de nosotros con nuestras acciones, pues es muy complicado. Yo lo veo en casa con mis hijos. Son ingenieros, son gente formada, pero es que la conveniencia y la comodidad es tan atractiva, que por mucho que a veces luego me intentan dar lecciones, les pongo ejemplos del día a día de lo poco coherente. Yo mismo a veces soy incoherente, ¿no? Yo creo que esto va de que formemos a los niños en el futuro, que les hablemos de todo lo que está por venir y concienciarlos. Y, lógicamente, aprovechar esos accidentes que pasan para ponerlos como evidencias de esto es solo un ejemplo de lo que puede llegar a pasar todavía con más intensidad en el futuro. Y cuando estamos hablando del futuro no es para dentro de 100 años, sino para dentro de 5 años, dentro de 10 años o dentro de 20. ¿Sí? Yo creo que hay que combinar las dos cosas. Sí, y añadir políticas públicas, bueno, estoy pensando en el cinturón de seguridad, que cuando yo era pequeña no nos lo ponían nuestros padres. No sé si ni siquiera existía en los coches, ahora que lo pienso, en el asiento trasero, el cinturón de seguridad. Es posible que ni siquiera existiera. Bueno, pues campañas, multas y el cinturón ahora es algo sacrosanto. Entonces, sí, porque nos han demostrado que si te pones el cinturón, más que la multa, que también te puedes matar. Eso es. La muerte por accidente de tráfico es mucho más inmediata que sí, el drama del cambio climático, por supuesto, pero ¿podría haber medidas públicas que favorecieran asumir ese yo altruista que mencionabas? Sí, sí, no tengo ninguna duda. Yo creo que la apuesta que hizo Europa por la descarbonización es valiente, muy valiente, pero Europa se ha quedado sola. Entonces, claro, cuando de repente compramos un coche eléctrico hecho en China y vamos al mercado y te lo encuentras a 25.000 euros y ves un coche eléctrico hecho en Europa y está al doble, el precio es muy tentador. ¿Qué es lo que está creciendo? Los coches chinos. ¿Aplica China las mismas políticas de transición energética y políticas verdes que hemos aprobado en Europa en China? No. Por eso decía que también el consumidor somos responsables de cambiar el mundo. No hace mucho, por otros motivos, la marca Tesla ha sufrido tremendamente. Los consumidores en Europa no querían comprar Tesla, por otros temas. Pero si los consumidores nos concienciáramos de la capacidad de compra que tenemos y de cambiar las políticas de las marcas cambiarían. Hoy, básicamente, todo el mundo quiere producir barato y vender barato, porque estamos en un mundo de la era de lo barato. Pagamos poco por lo que cuestan las cosas. Pagamos poco. Ya lo pagarán las generaciones futuras. Ese es un poco lo que estamos haciendo, dando una patada para adelante a todos esos sobrecostes que no lo estamos asumiendo, ¿no? Y eso tiene sus implicaciones. Y las políticas, la Unión Europea lo ha hecho y se ha quedado sola. Y eso está haciendo que dentro de la propia Unión Europea, los propios países, están surgiendo movimientos en contra de ellas. Presionados por la industria, principalmente, más que por los ciudadanos. Los ciudadanos, inconscientemente, no nos movilizamos, queremos cosas baratas. La industria dice, yo le voy a dar lo que el ciudadano quiere y presiona a las instituciones. Y no tenemos políticos valientes. Lo siento, pero no los tenemos. Un político valiente tiene que ser capaz de contar la verdad y de contarle lo que va a pasar y ser consciente de que hay una corriente en contra. Pero es que todo el mundo, en el mar sabemos que cuando hay una corriente en contra, no nadamos y si nadamos nos ahogamos. Hay que dejarse llevar y es lo más fácil, dejarte ir por la corriente y se están levantando, la propia Unión Europea ha levantado el pie del acelerador y está cambiando sus políticas. Entonces, sí, implica valentía. ¿Qué medidas valientes se pueden adoptar, por ejemplo, en un tema que has mencionado también y que resulta preocupante? La construcción en zonas inundables. ¿Habría que retirarse, por ejemplo, de ciertos lugares?
si le llamamos zona inundable es porque se va a inundar. Es así de claro. No podemos decir si va a ser este verano o será dentro de 10 años, pero se va a inundar. Lo que ya está construido en zonas inundables hay que hacer, lógicamente, planes específicos para ver cómo puedes ir retirando esas viviendas de esas zonas. Pero lo que es inaceptable es que se estén dando autorizaciones y licencias hoy en día para zonas que están catalogadas como inundables. Hay un plan de zonas inundables de Euskadi. Podemos entrar en la página web, podemos verlo, podemos ver dónde estamos, si estamos cerca o estamos lejos. Es un plan que además se va a tener que actualizar cada poco. Entonces, yo no tengo la solución de cómo resolver el problema. Bastante problema ya hay con la vivienda para decir qué tienes que hacer con todas esas viviendas que están en zonas inundables o talleres, pero que hay que hacer planes pensando en adecuarse. Es hablar de futuro una vez más, es invertir en el medio y largo plazo. Y habrá que tener igual algún tipo de incentivo fiscal o algún tipo de plan específico para ayudar a que esas personas se busquen otra solución, porque si no, tarde o temprano, en Euskadi estamos estimando en torno a 40.000 personas viviendo en zonas inundables en unos años. Es mucha persona, ¿eh? Entonces, a veces da la sensación, yo tengo la sensación de como que, bueno, pues hay una inundación, ha habido 230 muertos en Valencia. ¿No tenéis la sensación de como que ya están amortizados? Si hablamos de zonas inundables en Euskadi, es que si uno va a Valencia, a la Comunidad Valenciana, a otras zonas, es mucho más. Entonces, no hay una vez más políticos dispuestos a nivel de ayuntamiento, a nivel de comunidad autónoma, a nivel del Estado, a tomar decisiones para sacar a todas las personas en la línea de playa o en las zonas inundables a que poco a poco vayan saliendo de allí. Sí, además hay empresas, hay infraestructuras también, hay líneas férreas, hay carreteras. Y la situación es la misma para todas. Si uno coge el corredor mediterráneo que acabas de mencionar del tren, el tren está paralelo a la costa. Ya están teniendo problemas en fenómenos meteorológicos. Aquí tenemos alguna carretera también que también afecta. Muy cerquita de la costa, muy pegada. Bueno, cambios en el estilo de vida. La cuestión es qué medidas públicas pueden incentivar esos cambios en el estilo de vida, esas decisiones valientes que en algún caso van a tener que ser quizás impulsoras para beneficiar cambios positivos y en algunos casos a lo mejor tienen que ser coercitivas. Supongo que, a ver, como antes decía, uno mira cómo se está contribuyendo a la generación de gases de efecto invernadero, hay que actuar en muchos sectores, no se puede actuar solo en uno de ellos, ¿no? Yo creo que hay que hacer actuaciones de medio y largo plazo, que es la educación. Hay que empezar a formar a los niños en las ikastolas, a las niñas desde pequeñas tienen que ser conscientes de su vida, influye y tienen que tener un consumo diferente, que contrariamente vamos a un sentido contrario. Es decir, antes prácticamente comprabas algo y lo comprabas al lado de casa y hoy a través de Internet y del móvil compras 20 cosas, devuelves no sé cuánto. Es decir, es un tipo de vida que no es sostenible y eso hay que formar y hay que educar desde niños, ¿no? Hay que trabajar también con el tema de los impuestos. Yo creo que el tema de los impuestos, o penalizar o beneficiar, es decir, aquellas empresas que tengan políticas específicas, que desarrollen productos que sean más sostenibles, que puedan demostrarse evidentemente con datos y con evidencias, pues que puedan tener una serie de beneficios fiscales frente a las que no lo hacen. Y penalizar a aquellas, sobre todo, estoy hablando en este caso, no quiero que lo interpretéis como un tema proteccionista, pero penalizar a aquellos productos que entran en nuestro mercado, que no tienen las mismas políticas, que además compiten en precio, llamémosles aranceles, llámale como quieras, que al final compitan por eso que no pagan en sus países para evitar que nos deslocalicen nuestras industrias buscando esos productos más baratos. Es decir, hay que penalizar todas esas importaciones de productos baratos hechos con unas prácticas no sostenibles. Yo creo que es una combinación de ideas. No me he parado a pensar todas ellas, pero bueno, algunas ya las he comentado en algunos puntos. Para mí el tema de las importaciones es claro. Ya sé que como en este mundo global, si me pones unos aranceles a los coches, pues no te compro la carne de cerdo, entonces viene la industria cárnica, te va a Madrid, te monta una manifestación. Es el mundo de la geoestrategia que vivimos y es consecuencia de esas presiones que hay hoy en día a nivel entre países por favorecer un intercambio global que ha ayudado a crecer, pero es que crecer en un sistema finito pues tiene sus consecuencias. Bueno, hablar de lo que importamos también tiene otra derivada y es que en las estadísticas, en los indicadores sobre emisiones de gases de efecto invernadero por lo que producimos en Europa, hay un sesgo importante porque
producir quizás no producimos tanto con tantas emisiones, pero como consumimos lo que han producido otros, claro, el indicador se lo llevan ellos. Se lo llevan ellos. Pero el producto lo estamos comprando aquí. Así es. Sí, sí. Eso es una falacia también interesante. Sí, sí. Si uno mira, además no solo eso, esto es un poco derivar hacia otro tema, es decir, no solo falseamos las estadísticas, sino que además destruimos el estilo de vida propio y importamos el suyo. Porque desaparecen nuestras empresas, desaparecen nuestros comercios. ¿Y qué estamos importando? Pues básicamente el tipo de vida que llega allí, precarizando aquel empleo, precarizando al final, luchando por ser baratos y seguir trabajando por producir todo a unos costes no reales de precios de mercado y no pagar por ellos en el mercado. Eso es así. Hablando de conciencia, ¿qué ha supuesto, qué está suponiendo la década del océano para socializar entre la ciudadanía todas estas cuestiones y no solo lo que estamos mencionando, sino también la propia cultura de lo que es el océano, cómo funcionan sus ecosistemas, qué nos aportan? Bueno, antes decía que creo que se sabe más del universo que del océano. No tengo aquí colegas de la universidad, no sé si estarán de acuerdo conmigo o no, pero yo pienso que sí. Se invierte muchísimo más en otras partes del conocimiento científico, que es bueno hacerlo y no tengo nada en contra de ellos, pero no tanto en el océano. Es cierto que en los últimos años la ciencia ha avanzado en todos los campos y también en el campo de la oceanografía, en el campo de las ciencias marinas, y se sabe mucho más. Se sabe mucho más sobre las especies, sobre la cadena trófica, en general sobre todo lo que está pasando en el océano. Pero desconocemos mucho, habéis visto, es decir, unas 250.000, 300.000 especies, de las cuales prácticamente el 90% se están sin catalogar. Es que no conocemos la mayoría de las cosas de lo que está pasando. ¿Qué implica la década de los océanos? Primero, un reconocimiento por parte de las Naciones Unidas, cuando no lo había hecho hasta ahora, de poner el foco en evidencia en lo que representa el océano para la vida en el planeta Tierra. Luego, es cierto que cada vez las Naciones Unidas están perdiendo más protagonismo. Es otro tema para hablar en otra charla. Y también dará sus horas por ese tema. Pero aún así, todos los años las Naciones Unidas organizan una conferencia mundial, se generan reports específicos asociados a esos objetivos que han establecido las Naciones Unidas. La propia Unión Europea ha establecido también el concepto de la economía azul con una visión distinta, pero también poner el foco en el océano desde el punto de vista de tener un océano sano que nos permita desarrollar una actividad social y económica. Y está generando también, yo creo que un movimiento no solo del mundo de la ciencia, sino del mundo de la sociedad, de mirar hacia algo que siempre hemos pensado que es infinito, que no tiene límite y que da igual lo que hagamos, que siempre va a estar ahí sano, ¿no? Entonces, yo creo que ha puesto un poco esa primera chispa de un primer fuego artificial que está empezando a explotar y que está empezando a verse que a nivel mundial pues que es muy importante y que hay que hacer mucho caso. Luego te sorprendes pues que bueno, llega gente como ha llegado Trump y pues el principal centro de investigación de Estados Unidos pues prácticamente lo ha desmantelado. Entonces, a veces, a pesar de que se están dando pasos de concienciación, luego se toman decisiones que van en contra de ello, ¿no? ¿Cómo pueden adoptarse en lo que tenemos ahora mismo como gobernanza climática, por así decirlo, internacional? ¿Cómo pueden adoptarse medidas en torno al océano si prácticamente se pasa de puntillas por estos temas en las COP, sin ir más lejos? Sí, antes comentábamos, Rogelio y yo, que bueno, en la COP30 hubo debates sobre el océano, en los discursos finales y en la declaración final no estuvo presente, y sí que se lanzó un pacto azul por parte de Francia, Brasil y otros países. Decidieron lanzar un pacto azul del que no hemos vuelto a saber nada. A priori, yo por lo menos no he vuelto a leer nada. La gobernanza mundial climática está sirviendo un poco para lo que estamos viendo, es decir, que los principales emisores de gases de efecto invernadero no lo firman, ni se comprometen con ello. Y luego los que lo firman y se comprometen, pues cuando llega la hora, la verdad, de implementarlo, pues se toman las medidas justas. El tema del océano, por lo que yo he podido ver y por lo que he estado haciendo seguimiento en todas las que ha habido COPs previas, pues prácticamente nunca se había hablado. Es decir, en Brasil se empezó a hablar, efectivamente lo propuso Francia, que lo lleva un poco como bandera de la propia Unión Europea. Lo respaldaba la Unión Europea, también se sumó Brasil, pero con la declaración final no apareció. Después de horas y horas para una declaración final que era un poco descafeinada, si me lo permites,
con pocas medidas, pues el tema del océano es que ni apareció. Entonces, no hay un acuerdo global en general sobre la gobernanza climática, y el océano, que debería formar parte de ella por todo lo que es datos que he comentado que contribuye, pues es que ni aparece, ¿no? Ya. Es triste, pero es que es así. Pero se dice que es el principal regulador climático del planeta y es que llama muchísimo la atención. No se dice, es que lo es. Pues aporta el oxígeno, aporta... Bueno, es que si uno piensa en el es océano, desconocimiento, es cerca falta de de... 3.000 millones de personas dependen de la proteína pesquera para alimentarse. El océano es el principal sistema de transporte del mundo. Un océano no sano tiene sus consecuencias en la salud de las personas. Es así de claro. Es que cuesta pensar que quienes organizan las COP no sepan esto. Por eso Sí lo saben, pero es que implica tomar decisiones contrarias al tipo de vida y modelo económico que tenemos. Y nadie lo quiere hacer. Creo que todo el mundo está esperando a que se produzcan no accidentes pequeños, sino grandes catástrofes para que luego el mundo se ponga las pilas. Haría falta un... Bueno, no pues sé si llamarlo cataclismo, quizás sería exagerado, pero... Sí, yo creo que solo cuando se produzcan efectos a nivel global o efectos locales, pero con una gran... que ya se están produciendo en muchos sitios. Lo que pasa es que como pasan en China o pasan en Sudamérica y aquí no nos afecta, pues es un titular de telediario de 2 segundos y enseguida nos olvidamos. Nadie coge los datos globales y los pone encima de la mesa y está durante días hablando sobre ellos. Una catástrofe global posiblemente implicaría que se tocaran conciencias, pero desgraciadamente, lo que te decía antes, 200 y pico muertos están amortizados. No se está haciendo demasiadas cosas para evitar que vuelvan a ocurrir. Cuando tienes un mar Mediterráneo que alcanza temperaturas de 30 grados, eso es una bomba calórica por la cantidad de agua que genera. Yo no sé qué adaptaciones, porque no hago el seguimiento, pero no creo que en 3-4 años tampoco pueda resolver el problema. Pero si se produjera una nueva dana en la zona del Mediterráneo, quizás la gente haría más caso a las alertas. Posiblemente por eso podría haber menos muertos, pero estoy convencido que volverá a haber muertos. Y que puede volver a producirse este año es bastante probable. Sí. Entonces, una gran catástrofe podría tocar conciencias para que esa valentía que hoy en día no se quiere hacer, por lo que implica, pues los políticos y la gobernanza global la vayan asumiendo. Bueno, llevamos años entre la dana, los incendios forestales del año pasado, que fueron los más desastrosos y con más víctimas de la historia reciente. Hemos tenido inundaciones en Pakistán terribles y bueno, dramas en muchísimos países y se olvidan muy rápidamente, me temo. Se olvidan. Ahora mismo. Sí, es así. Entonces, el tema de los efectos, solo aquel que, como se suele decir, le hace la herida, le duele. Los demás a veces ni lo miramos en las noticias, ni en los periódicos, ni en las redes sociales. Entonces, no hay una conciencia global, al menos con una gobernanza global de los principales, no ya vuelvo países, de los principales sectores y compañías económicas del mundo responsables de la generación de gases de efecto invernadero para cambiar los modelos que tenemos. ¿Hay alternativas? Sí, para muchas cosas, pero implica que esos modelos de negocio tienen que reinventarse y no están dispuestos a hacerlos, porque tienen que obedecer a los capitales. Yo no voy a hacer una pregunta, pero ¿cuánta gente que hay aquí tiene planes de pensiones? ¿Cuánta gente sabe dónde están poniendo el dinero esos planes de pensiones? ¿En qué compañías? Igual estamos contribuyendo a compañías con nuestros planes de pensiones que nos retribuyen para que nada tienen que ver con una política sostenible de lo que están haciendo esas compañías en relación con lo que yo éticamente quiero que hagan. Es un simple gesto, pero es otro más. Entonces, ¿qué ocurre? Que las compañías que se deben a sus accionistas, pues cambiar de repente un modelo, pasar a una situación de pérdidas o diversificar y reinvertir, no generar unos EBITDAs que multiplican por no sé cuánto, pues es algo que no es de valientes hacerlo. Es más fácil seguir con el modelo que se tiene. Sí. Por cierto, hablando del ámbito más científico, ¿existen indicadores oceánicos estandarizados que permitan medir todo lo que ya se mide? Sí. He puesto un ejemplo de la red SOUSCUS. Hay unas cuantas redes que existen a nivel europeo, a nivel mundial, y metodologías, estándares para medir siempre de la misma manera, los mismos parámetros, de manera que un dato que se pueda tomar sobre la acidificación que pueda haber el agua aquí en la Concha, y si se mide en Nueva York se utiliza el mismo método, los mismos parámetros y puedas compararlos.
Sí, a ese nivel la ciencia avanza mucho. Y es transparente y se comparten datos. A mí eso no me preocupa tanto en que los científicos nos pongamos de acuerdo para desarrollar, incluso si alguien genera un nuevo indicador que integra varios indicadores, varios parámetros para generar un nuevo que se comparta y se ponga a disposición. De hecho, nosotros desarrollamos un modelo que se llama Elastic Marine Biotic Index, que lo están utilizando en más de 70 y tantos países, libre para que la gente lo use y que utiliza unos parámetros que al final integra parámetros físico-químicos, biológicos y demás. La ciencia no está teniendo problemas desde el punto de vista de decir, oye, lo que usted está midiendo está mal y lo que no está tanto en la problemática. Sí es cierto que hay discrepancias en cuanto a los modelos. Los modelos que uno puede estar aplicando, los modelos que puede estar otro, pues pueden dar resultados diferentes. La ciencia no es neutra. También hay gente que se deja, entre comillas, financiar por personas o compañías que tienen intereses y se puede utilizar unos modelos frente a otros. Pero en general yo te diría que la mayoría a nivel global existe una conciencia de que los datos que está aportando la ciencia son buenos, son de calidad y son comparables. La situación está bien descrita. Sí. Siempre se puede mejorar algo, pero está bastante bien diagnosticada. Lo que la ciencia no sabe en este momento es cómo se pueden, o qué puede pasar con eso, con lo que se llaman los tipping points, es decir, los puntos de no retorno. Se sabe que antes estaban hablándose de más de 2,5 a incluso hasta 3-4 grados para que se produjera. Ha rebajado. La ciencia ha empezado a rebajar porque ya está viendo síntomas de que eso está pasando a más de 1,5. ¿Cuándo va a pasar? No es capaz hoy en día con precisión decir esto pasa en el 2050 o el 2080. Pero lo que sí se sabe es que cuando aumente la temperatura por encima de esas desviaciones, gradientes térmicos, se van a producir. Algunos de esos puntos de no retorno dan bastante miedo. Dan mucho miedo. La mera corriente del Golfo, la corriente del Atlántico, si cambian esas corrientes porque desaparece, aumenta la cantidad de agua dulce, cambia la salinidad, se produce un cambio de las corrientes. La película famosa que se hizo trataba el día de mañana, era un problema de los cambios en las corrientes. Aquí tenemos un clima muy suave. Estupendo, un clima estupendo. Si uno coge y se mira el planeta Tierra y se va a la costa este de Estados Unidos, bueno, ahí está en 25 o 30 grados bajo cero, aquí estamos con 10-12 grados. Eso lo provoca la corriente del Golfo. Si cambiara la corriente del Golfo, cambiarían muchas cosas. Claro que nos afectaría. Entonces, ¿dan miedo? Por supuesto, sobre todo porque son puntos de no retorno, así le llama la ciencia en este momento, porque no sabemos lo que puede pasar si eso ocurriera. Claro, es complicado pensarlo, pero no habría posibilidad de reversibilidad. Se les llama puntos de no retorno porque la ciencia piensa de que si no todo el permafrost se descongela y se liberan todos los gases de efecto invernadero, no hay manera en este momento, la ciencia no ha desarrollado una manera de volver a captarlo y retenerlo. Punto de no retorno, la ciencia lo ha definido como tal. No sabe lo que puede pasar y no habría vuelta atrás en de momento. Bueno, preguntamos al público si tiene alguna cuestión que plantear. La verdad es que con este foco no veo mucho, entonces no sé si hay alguna pregunta por aquí en el público, alguien que se anime a plantear algo. ¿Por aquí? Sí. Viene el micrófono enseguida, un segundito. Sí. Pues primero, muchas gracias por la charla muy interesante y la conversación también. Y me surgen muchísimas preguntas, pero me voy a limitar a una, ¿no? Que en algún momento ha dicho que a los políticos les falta valentía para tomar las decisiones difíciles. Igual es también porque a la ciudadanía falta la valentía para los políticos que estarían dispuestos a pensar en largo plazo, a tomar las decisiones difíciles, ¿no? Que esa misma autocomplacencia de que estamos bien como estamos ahora nos limita en elegir a los políticos que pueden hacer lo que hace falta hacer. Sí, es cierto. Es decir, no hay políticos valientes porque los ciudadanos no somos valientes, dispuestos a aceptar las propuestas que nos hacen. Ha puesto el ejemplo del cinturón de seguridad. Se sabía que un cinturón de seguridad salvaba vidas. Empezó a tener éxito cuando venía el archaño a la Guardia Civil y te multaba, ¿no? Coercitivo. Pasó lo mismo cuando se prohibió fumar. Es decir, todas aquellas decisiones que van contra la corriente generalizada, las personas no estamos dispuestos a aceptarlas, aunque a veces sepamos que son buenas, porque significa cambiar.
Y los primeros que tenemos que cambiar son las personas. Entonces, los políticos no toman decisiones porque significaría que un colectivo muy importante de personas, aunque estando de acuerdo con lo que planteaban, se iban a poner en contra. Entonces, se generan corrientes en contra de ese tipo de decisiones. Pero yo creo que falta, desde la ciencia también, soy el primero en reconocerlo, publicamos en revistas científicas, es bueno porque compartimos el conocimiento, pero la ciencia tendríamos que ser más activistas. Lo digo en el sentido de activistas, de concienciar, de difundir, de publicar y escribir cosas que pueden que no gusten, pero que hay que hacerlas, ¿eh? Porque tenemos la información y tenemos los datos, ¿eh? Y los políticos tienen que ser conscientes de que si esa información existe, esas evidencias existen y se están midiendo y puede haber modelos diferentes, que si no hacen nada o no se hacen nada, pues las consecuencias ya se sabe las que van a ser. Hay un problema y es que decisiones aisladas pues generan daño en tu entorno. Entonces, además, eso complica porque si un político toma decisiones aisladas en España, en Europa, pero no las hace el resto del mundo, pues hace daño en tu entorno y no estás consiguiendo que cambie todo. Con lo cual, lo que antes has comentado de la gobernanza climática es la clave. O hay una gobernanza climática global y solo va a haberla cuando empiece a haber desastres globales, o si no va a ser difícil que haya políticos que sean capaces de tomar decisiones por lo que implica en el corto plazo y en lo local. Yo la verdad es que es la primera vez que oigo con tanta claridad esta cuestión de que la gobernanza climática global va a venir de la mano de desastres que consigan es una opinión que personal, ¿eh? Sí, no, pero me parece estupendo porque además, y enseguida damos paso a la siguiente cuestión del público, pero es que además a veces yo por lo menos tengo la sensación de que muchos mensajes que se hacen desde la ciencia, que se lanzan desde la ciencia, procuran no ser demasiado pesimistas por que no parezcan alarmistas, para que nadie tome en exceso esas alarmas, o por no parecer demasiado pesimistas, o por lanzar un mensaje de optimismo. Entonces, no sé. Sí, a ver, yo por eso empezaba diciendo que no quiero ser derrotista, pero que al final estoy hablando de matemáticas y de ciencia. Es decir, si tú tienes X personas, multiplicas el número de personas, esas personas generan más gases de efecto invernadero, haces números, dices que esto se cumple, porque las matemáticas son las matemáticas. Si aumenta la vida media, aumenta la renta per cápita, genero más gases, voy a ir a las 600 partes por millón. ¿Qué pasa cuando haya 600 partes por millón? Empiezo a aplicar leyes físicas, que también se cumplen. Más efecto invernadero, entonces... no sé cómo resumirlo, no pretendo generar y que nos vayamos todos aquí deprimidos, pero que la ciencia tiene evidencias de que va a pasar cosas. Es cierto que muchas de estas cosas, cuando vayan a pasar, igual a mirar a la gente que estamos aquí, ya no estamos en el planeta Tierra, porque habremos muerto, porque van a pasar dentro de 40 o 50 años, no sé cuándo van a pasar, pero van a pasar posiblemente antes del 2100, posiblemente antes del 2084, cuando se llegue al pico de demografía de máxima población del mundo. Y enfrentarte a ellas, pues lógicamente solo va a ocurrir y se van a tomar decisiones a niveles globales si hay esas catástrofes. Yo llego a esta conclusión un poco pues cuando uno ve las películas de que viene un meteorito que se choca contra el planeta, entonces de repente se unen todos los planetas, todas las partes para otros planetas, es ciencia ficción evidentemente, ¿no? Pero todo el mundo quiere luchar para que el planeta no desaparezca. Pues creo que aquí va a pasar un poco lo mismo. El meteorito no está viniendo del fondo del universo. El meteorito lo estamos creando nosotros provocando este cambio climático con nuestra actividad. Y lo que ya se ha demostrado que este cambio está provocado por la actividad humana. No está provocado porque haya cambiado ligeramente el ángulo de la Tierra, porque es cierto que a lo largo de toda la historia del planeta Tierra no ha habido hielo en el planeta Tierra y ha habido hielo en todo el planeta Tierra. Es decir, sí es cierto que ha habido ciclos a lo largo de los millones de años de clima. Pero lo que la ciencia también ha demostrado es que lo que se está produciendo ahora lo estamos produciendo nosotros, de una manera acelerada, ¿no? Entonces, es lo que hay. Había otra pregunta por aquí, creo. Sí, buenas tardes. ¿Realmente qué planes serios hay de lo que pueda llegar a suceder con poblaciones costeras como Zarauz, Pasai Donibane o Pasaya, vamos, en generales? Porque hace 5 años...
Se escucha, ¿no? Bueno, hace 5 años me pareció ver un informe de medidas que hay que tomar en esas poblaciones y recientemente en Zarauz leí que se levantaba como medio metro el paseo marítimo para que no entren tanto las olas. Me decía un amigo, no, con esto ya solucionamos, un amigo de Zarauz. Quiero creer que esto no es Barrio Sésamo. Entonces, de aquí a 30 años, realmente, ¿qué va a ser de Zarauz? Tampoco quiero creer que se le va a mandar 1 kilómetro tierra adentro, porque los vecinos dirán que para tu tía. Exactamente qué situación van a tener estas poblaciones, qué planes hay. Y, perdón, ya que yo vivía aquí en el Paseo Salamanca, en 2014 fue un temporal que todos recordamos, con 5 puentes que se rompieron y tal. De aquí a 30 años, ¿cuál sería un escenario terrible de un temporal realmente gordo que quiero creer que superaría ese del 2014? Ojalá no. A ver, por partes. Antes la ciencia estimaba lo que denominaba el periodo medio de retorno de que pase un incidente de estos en 40, 50 años. Hoy los está cortando. Es decir, que la probabilidad de que pase una inundación, un temporal fuerte, están bajándose ya 10, 15 años, depende un poco de los estudios que se están haciendo. ¿Eso qué significa? Pues que hay una probabilidad de que igual en los 10 años, 15 años no pasa nada, pero en los próximos 5 igual tienes 2. Ese es un poco el concepto. Entonces, va a haber, se va a producir y va a ser más energético. Y el índice de rebosamiento que se está midiendo, que es la capacidad que tiene el mar de entrar en tierra, está aumentando. Entonces, ¿qué puede pasar con Zarauz? Pues habrá que adaptarlo. Evidentemente, no vas a coger todo Zarauz y llevártelo, porque además posiblemente entras en una zona que es inundable. De hecho, es inundable. Pues tendrás que levantar muros, posiblemente, si no quieres que te entre el agua en el pueblo, para cuando se produzcan esos incidentes. Zorrozaurre, no sé si conocéis Zorrozaurre, que es una isla que está en Bilbao. Se ha levantado 2 metros, ¿no?, para evitar inundaciones del río, pero no lo sacan de una zona de inundabilidad. ¿Qué significa eso? Pues que las casas que se están construyendo en Zorrozaurre, posiblemente en 10, 20 años van hasta inundarse. Quizás no el 3er y 4.º piso, pero sí los garajes y las plantas bajas. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, determinar qué zonas son inundables en función de los índices de rebosamiento que están cambiando por el crecimiento del nivel del mar, por el crecimiento energético y la dilatación que tiene el agua, hacer escenarios en función de las presiones atmosféricas y otros parámetros que hay, no vamos a entrar en detalles, y esas zonas inundables hay que actualizarlas prácticamente cada 5 o 6 años, cuando antes se actualizaban cada muchos años. Y aquellos que cada vez les pueda estar afectando más, lo que tienen que hacer las instituciones, ayuntamientos, diputaciones, carreteras, depende un poco de las competencias, ir adaptando las infraestructuras para evitar que cuando se produzcan esos incidentes que se van a producir, el efecto sobre los bienes materiales y sobre las personas sea mínimo. Porque es que hemos construido una costa, y digo que hemos construido porque yo vivo al lado del mar, pensando en lo que pasaba en el siglo XIX, no pensando en lo que va a pasar en el siglo XXI. Y es muy difícil ahora redeshacer todo lo que hemos hecho. Pero habrá que adaptarse y habrá que tomar decisiones de invertir y cosas de este tipo. Lo que no hay que seguir permitiendo, desde mi punto de vista, es que en una isla que es inundable se construyan casas. ¿Alguna cuestión? Luego está la decisión del que la compra, sabiendo lo que es, el que lo quiera comprar. Pero bueno, se está comprando pues porque está en el centro de Bilbao, ves la ría todos los días, está muy bien. Bueno, esa es una decisión ya particular, pero la institución que da las licencias es la que ordena el territorio, es la que debería decir, ahí no. Sí, había una pregunta ahí. Sí. Arratsaldeon, sobre levantar muros, don Iván Eloitzún, San Juan de Luz, tiene levantado hace años ya toda la bahía de Don Ivanes, y además lo explican en una placa explicando que es una obra de ingeniería que se debe a no sé qué ingeniero arquitecto. Lo harían con alguna previsión, pero bueno, quería hacer una consulta sobre la distribución del comercio electrónico. Una furgoneta puede repartir 60 paquetes un día y es posible que, por la capacidad económica que tiene la empresa, la furgoneta sea eléctrica. Si 60 ciudadanos del Goierri en una semana van a Donostia a comprar, en coche, a comprar esos productos,
la mayoría de ellos irán en coches no eléctricos, coches productores de CO2. No sé si... No estoy defendiendo el correo electrónico, estoy diciendo que en ese caso concreto me da la sensación de que también una furgoneta que reparte 60 paquetes, y seguramente hay algunas son eléctricas, yo he visto algunas que son eléctricas, no sé si no sería peor tener a 60 ciudadanas del Goierri comprando en Donostia. Luego es cierto que en el comercio electrónico esos productos que se venden en Donostia hay que traerlos de Suiza, Polonia y Suecia. Eso también es así, ¿eh? Antes también se traían, hay que decir que antes del concierto comercio electrónico también se traía. Entonces me cabe siempre la duda esa de si no es haciendo el más menos que nos hable desde el punto de vista de la producción de CO2 más rentable. Hay una cosa que se llama el ciclo de vida de un producto. No es solo el transporte de la última milla. Antes creo que lo has comentado. El ciclo de vida de un producto es la huella ambiental que genera ese producto desde que se empieza a recoger las materias primas con lo que lo vas a hacer hasta que llega a una persona y lo consumimos. La última milla tiene un coste y habitualmente ese último coste ambiental no supera el 5%. Entonces lo que hay que analizar es que si esas personas que vienen a Donosti porque no tienen comercios, entiendo, en la zona, porque no hay comercios en Mondragón, porque se los ha cargado una multinacional que ha hecho que sea más competitivo comprar en la marca X que comprar a la ferretería de toda la vida. Yo creo que el comercio electrónico, que no estoy en contra de él, que puede ser necesario porque muchas veces está bien usado, es una manera de distribución. El problema es el uso que hacemos de él. Y mucha gente compra 5 prendas para devolver 4. Van y vienen. Y esas 4 que devuelven no se vuelven a poner a la venta, ¿eh? Se tiran. ¿Cuál es el ciclo de vida de un producto? Eso es lo que hay que medir. ¿Se mide el ciclo de vida de un producto? Pues lo miden muy pocos. Porque si lo mides saldrían en números que igual asustarían. Bueno, nos queda tiempo para una pregunta más. Eskerrik asko Itzaldeagatik. Yo, a pesar de esto, estoy totalmente de acuerdo contigo con los datos, y como científicos nosotros producimos datos. No se oye, yo creo. Sí, ahora sí, me parece. Bueno, intento hablar un poco más fuerte. Nosotros producimos datos, como has dicho tú, bien, ¿no? Desde la ciencia. Claro, la ciencia no es interpretativa. Nos basamos siempre en datos empíricos, objetivos, y intentas dar los datos que pueden servir para la toma de decisiones, ¿no? Claro, yo creo que como aparte de ser científicos somos ciudadanos y ciudadanas. Y en nuestra mano está el intentar cambiar esos posibles escenarios distópicos que podemos plantear de aquí a 20 o 30 años, pero igual el debate no quizás debe ser solo ese. No digo que no tenga que serlo, pero igual no debe ser solo ese, ¿no? Sino hacer una reflexión propia de ciudadanos como sociedad a dónde queremos llegar y que está en nuestras manos cambiar las cosas. Y ahí sí que hay ejemplos. Yo intento, siempre que doy una charla divulgativa, porque además divulgamos ciencia también, como vosotros, intentamos transmitir el pensamiento escéptico a la gente, ¿no? Que no se crean todo lo que ven, sino que intenten hacer sus propias ideas y sus propias opiniones, ¿no? Pero también tenemos que tener en cuenta que la solución está en parte en nosotros, como ciudadanos y ciudadanas, intentando cambiar nuestras formas de vida, nuestros hábitos, etcétera, etcétera, ¿no? Impulsamos, eso es lo que, bueno, es ese bottom-up, ¿no? No tenemos que estar esperando a que el politiquillo de turno nos haga desde arriba abajo lo que tenemos que hacer. Quiero decir, hay ejemplos también que son optimistas. Yo me declaro optimista patológico, intento de hacerlo. La capa de ozono ha mejorado muchísimo y fuimos conscientes en su momento que estábamos ante otro escenario distópico quizás, ¿no? De que había un agujero que era como la capa, como la Antártida, etcétera, etcétera, y conseguimos prohibir los clorofluorocarbonados, al menos en Europa y países civilizados. O también las pinturas basadas en estaño, que producen imposex y producen cambio de sexo en diferentes animales, ¿no? Ahora ya no se pinta con estaño. Bueno, se pinta con cobre, ¿no? O con zinc, pero ya es menos tóxico quizás, ¿no? Hay que intentar ser más proactivo, ¿no? No te voy a decir que haya que ir a la barricada, pero casi. Pero una reflexión propia. Coincido al 100% contigo que los consumidores, como personas, no nos creemos la capacidad que tenemos de transformar el mundo.
He puesto antes el ejemplo de Tesla X y todo lo que salió como la gente. El propio Elon Musk, que se creía el rey del mundo, tuvo que bajar. Has puesto ejemplos, claro. La presión de los clorofluorocarbonados vino de la presión de las personas. No queríamos comprar ese tipo de productos y las empresas se vieron obligadas a hacerlo. Cada gesto que hacemos como personas en el acto de compra es capaz de transformar hasta la marca más potente del mundo. Es así. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que quiero decir es que a veces, si no se genera esa conciencia social, la gente no actúa así. Y para que creemos esa conciencia social tenemos que informar, tenemos que dar esos... Es un poco lo que está pasando hoy en día, es otro ejemplo diferente, con los productos ultraprocesados en los alimentos. Pues se ha empezado a ver que los productos ultraprocesados, aparte de tener 1000 compuestos diferentes, de algunos no se conoce muy bien los efectos secundarios que tiene, son ya con datos científicos están empezando a ser responsables de que se asocian a muertes. En Estados Unidos hay 3 empresas de las grandes alimentarias que tienen denuncias por consumidores que afectan a niños con enfermedades mentales, obesidad. Entonces, cuando se llega a esos niveles, evidentemente las empresas cambian y es porque la capacidad de transformar que tenemos los consumidores y hay que crear esa conciencia para cambiarlo. Y luego necesitamos también políticos que desarrollen instrumentos que digan, oye, si esto es malo, voy a legislar para que eso no se haga. O voy a poner sanciones coercitivas para que lo haga, lo penalice. Totalmente de acuerdo, ¿no? Pero no podemos estar esperando que venga un mago aquí y diga, ¡pum!, se ha arreglado. No. Es un tema muy complejo y hay que actuar con múltiples aristas. Bueno, pues yo creo que has definido sí, la... Espera, creo que había sí, última una más, venga. Gracias. Un poco en el sentido que ha comentado ahora, un poco más positivo. Darte las gracias, lo primero, por tu exposición magnífica. Los datos son los datos, efectivamente. Yo comparto también, en cierto modo, el pesimismo y es muy preocupante y, efectivamente, necesitamos soluciones que vengan también de arriba, ¿no? Pero sin dejar de lado la importancia de las que vienen de abajo. Tanto consumidores como acciones políticas que también se están efectuando. Yo creo que vivimos en un territorio en el que hay políticas valientes, políticas importantes, impulsando la economía circular y otras muchas medidas en este pequeño territorio, pero yo desde luego creo firmemente que esas pequeñas acciones en estos pequeños territorios son absolutamente necesarias, aunque no lo haga el de al lado. Yo lo tengo que hacer y yo lo voy a hacer. Y sí me gustaría que pusieras algún ejemplo, ¿no? Porque vivimos en un territorio en el que creo que se están impulsando medidas importantes. Bueno, no puedo estar más de acuerdo. Es decir, el que no lo haga nadie no significa que yo no tengo que hacerlo. Eso es así. Lo que estaba diciendo es que si no hay una actuación global, los impactos que podemos generar son reducidos. La economía circular es imprescindible por varios motivos. Primero, porque al reciclar, posiblemente muchas de las análisis de ciclo de vida para muchos productos baja la cantidad de CO2 que generas. Hablemos de baterías eléctricas de coches o hablemos de industria alimentaria de subproductos. Hay que alimentar a 7.000 millones de personas y el 30% de los alimentos los desperdiciamos y los podemos volver a meter en la cadena alimentaria. Entonces, se están haciendo cosas en Guipúzcoa, se están haciendo cosas en Euskadi de economía circular que tiene varios efectos. Uno, primero, somos un país que no tenemos materias primas, somos dependientes de materias primas. Si reciclamos y valorizamos, estamos reduciendo nuestra dependencia de materias primas de fuera, tema económico importante. La mayoría de esas materias, procesos de reciclaje generan menos huella de gases de efecto invernadero que las materias primas, aunque parezca mentira, que las que extraemos puras desde el inicio, ¿no? Se están reciclando y desarrollando empresas, una economía basada en ello, que genera empleo y que genera también resultados económicos e impuestos, ¿no? Entonces, sí es cierto que estamos haciendo cosas, Europa las está haciendo, España algunas, hizo una apuesta clara por las energías renovables, fue clarísima y eso también, bueno, pues ha sido valiente hacerlo, por mucho que se critique. Yo creo que hoy no habrá ningún partido político que llegue que cambie esa política, porque es que dependemos claramente de la energía y no es una manera de generarla. Y si lo bajas más hacia Euskadi y hacia Guipúzcoa, se están haciendo cosas muy interesantes, muy valientes, importantes, imprescindibles, aunque otros no los hagan. Porque tienen que ser además de ejemplo para que otros aprendan y copien de nosotros, que lo están haciendo. Hay gente que está viniendo a Euskadi a ver lo que se está haciendo aquí para intentar luego desarrollarlo en sus propias regiones, ciudades o países.
Bien, pues ahora ya sí, muchísimas gracias por esta charla tan interesante, Rogelio, y ánimo con esa labor de información y de concienciación. Muchas gracias. A vosotros.